Muy buenas a todos, guerreras y guerreros, ¿cómo están? Además de guapas y guapos, un video más. Recuerda que en este canal encontrarás una serie de 22 videos, sigue la secuencia de los mismos y aprende inglés de manera ordenada y estructurada. Veamos el video 18, el próximo video será sobre la voz pasiva. ¡Comencemos! Imaginemos que en una mañana cualquiera sucede esta conversación. ¿Qué haces? Estoy arreglando este carro. ¿Estarás trabajando los fines de semana? No. Prohibido olvidar la fiesta del sábado, no faltes. En la tarde, casi como siempre, la esposa comienza con el interrogatorio. ¿Visitaste a Iván? Sí. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba arreglando un carro. Nota, una señal de advertencia. ¿Vendrá a la fiesta? Le pregunté si él estaba trabajando los fines de semana. También te agrego una advertencia aquí. Le dije, prohibido olvidar la fiesta del sábado, no faltes. Aquí quiero que notes que he reportado lo que se dijo o lo que sucedió parafraseando sus palabras o lo que yo le comenté a Iván. Este hecho se conoce como report speech y existe como en español. Pueden ser declaraciones en las que la frase cambia, por ejemplo, estoy por estaba, preguntas en donde una pregunta se convierte en una oración afirmativa con ciertas consideraciones e imperativos donde citas casi lo que dijiste. Aquí veremos diversos tipos. Entonces veremos las declaraciones, las preguntas y los verbos informativos para que notes de manera práctica que este tema es súper fácil. También te contaré algunas curiosidades avanzadas. Te recomiendo tomar una primera captura. Te dejaré 10 capturas que serán súper resúmenes y las podrás utilizar como herramientas para dominar este tema. Toma la captura en 3, 2, 1 y ¡chics! No hay que negarlo, lo que veremos a continuación es gramática. La usaremos para tener referencia de ciertas cosas con 4 simples pasos. Si no, olvida este video y ve a aprender como aprenden los niños. Se van equivocando, los corrigen, se equivocan y los vuelven a corregir. ¿Quiénes te ayudan cuando eres niño? Papá, mamá, los tíos, los abuelitos, los hermanos, etc. Por ejemplo, cuando el niño dice, la maestra me dijo que debo llegar temprano. Cualquiera le diría en casa, se dice, la maestra me dijo. Y, por suerte, el niño vuelve a repetir la frase, si no, seguiría ensayo y error. Algunas veces se preguntará el por qué, luego error, certeza, y así hasta que tenga la certeza, algo de dudas y no se equivoque nunca más. Pero mira el proceso que siguió. Te explicaré 4 cosas que debes tener en cuenta, pero igual te equivocarás, pero al fin llegarás lo más rápido a la cima, es decir, a no equivocarte. Así que si te equivocas no hay problema, no pasará nada. Observa tus capturas de pantalla de este video y disfruta el proceso de aprender inglés. Veamos en qué consisten estos 4 pasos que te indicaba. Será realmente como magia. Una frase a reportar puede ser una declaración, una pregunta y expresiones que tienen que ver con solicitudes, instrucciones, consejos, etc. Entendamos conceptualmente lo que haremos. En declaraciones, imaginemos que hoy Bob dice, tengo una cita con mi dentista y vamos a reportar con esta frase al día siguiente expresando, Bob dijo, o si me lo dijo a mí, Bob me dijo que él tuvo una cita con su dentista ayer. Los 4 pasos que debemos seguir son los siguientes. Identificar el pronombre de referencia. Estaremos hablando de Bob, es decir, de él. Expresar en el tiempo verbal adecuado la frase a reportar. Como la expresión fue ayer, diremos tuvo. Expresar los pronombres posesivos correctos. Cambiaremos me por su para referirse al dentista de Bob. Expresar el tiempo y lugar que corresponde. Me lo dijo ayer, es decir, su cita fue ayer. En preguntas, por ejemplo, si Bob hace una pregunta, esta puede ser una WH question o yes no question. Estas se convertirán en una expresión indirecta en una afirmación. Por ejemplo, si nos preguntan what do you want, podemos reportar he asked what I want. Ese what se toma de la pregunta inicial y se pasa al tiempo en pasado como afirmación. Digamos que se utilizó el paso 2. Nota que se utiliza el pronombre objeto me porque asumo que Bob me hizo la pregunta. Si la pregunta es yes no question, por ejemplo, do you like coffee? Y se llama así la pregunta porque se debe responder yes, I do o no, I don't. En este caso podemos reportar diciendo he asked if or whether I like coffee. Nota que también pasó a pasado en like
coffee. También se incluye el paso 2. Presta atención que estos complementos sean expresiones positivas o negativas y van a responder a los 4 pasos previamente explicados para este apartado de preguntas, como en el caso de declaraciones que acabamos de ver. Así que relájate, ya te lo explico más adelante. En el caso de solicitudes, instrucciones, consejos, etc., imaginemos que Bob expresa una idea como las siguientes: puedes prestarme $100, apaga la televisión, tú deberías ponerte tu abrigo, por favor deja tus maletas, deberías ejercitarte más. Así como utilizamos ask para preguntas, podemos utilizar todos estos tipos de verbos que generan una expresión que reporte esta idea y siempre teniendo en cuenta los 4 pasos. Te dejo las referencias de estas palabras en español para que las tengas en cuenta. Pero hablemos de estos 4 pasos. Repasemos 3 conceptos previos que debemos conocer. Este paso 2 se revisará como un primer concepto y se denominará backshift. Ya veremos de qué se trata. Un segundo concepto es el uso de los verbos tell versus say. Y un tercer concepto es tener en cuenta cómo expresar los pronombres y adjetivos posesivos, así como el tiempo y lugar que le corresponde. Antes de ver estos 3 conceptos transversales, te pido por favor que tomes una captura. Preparado, listo y ¡chics! En estos conceptos claves revisaremos el backshift y en qué consiste. Por lo general, cuando consultes Reported Speech, encontrarás tablas que indican que hay cambios de tiempo y que resultan insufribles. Este concepto, interpretémoslo como paso atrás. Hace referencia a reportar trasladando hacia el pasado una expresión. El pasado lo voy a decir entre comillas. Por ejemplo, en el caso de verbos de acción, luego veremos el verbo to be, se tiene que una expresión en el presente. Por ejemplo, si Bob el día de hoy dice tengo una cita con mi dentista, lo reportaríamos en pasado si al día siguiente decimos él tuvo una cita con su dentista. Pero si Bob expresa la idea en pasado diciendo tuve una cita con mi dentista, nosotros la tendríamos que reportar en el tiempo pasado perfecto y diríamos él había tenido una cita con su dentista ayer. Entonces aquí te presentaré los 12 tiempos verbales y los 4 tiempos condicionales que tiene el inglés. Te recuerdo que esta estructura y enumeración se utiliza en este canal. Recordemos brevemente, en las columnas tenemos los tiempos presente, pasado, futuro y condicionales. En las filas les llamaremos los tiempos verbales: simple, progresivo o continuo, perfecto y perfecto progresivo o perfecto continuo. Utilizaremos el término progresivo por puro gusto personal. Entonces, complementaremos para cada tiempo en el presente, pasado, futuro y condicional por las columnas. Atento, completando, ¡boom! Ahora lo combinamos con las filas y tenemos la magia. Observa, atento en 3, 2, 1 y ¡pum! También recuerda que aquí numeramos esta matriz de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos tienen la intención de que aprendas por cada tiempo verbal el presente, pasado y futuro para los 12 tiempos gramaticales. Asimismo, enumeraremos con 13, 14, 15 y 16 los tiempos condicionales. Ahora veamos de manera tangible cómo cambian los tiempos gramaticales en el Reported Speech. Imaginémonos autos. Si la idea está en presente simple, las trasladamos al pasado simple. Si estuviera en el pasado simple, la idea la trasladaríamos al pasado perfecto. Si la idea está en el presente progresivo, la trasladamos al pasado progresivo. Si estuviera en pasado progresivo, la idea la trasladamos al pasado perfecto progresivo. Si la idea está en presente perfecto, la trasladamos al pasado perfecto. Si la idea estuviera en pasado perfecto, nos mantenemos en pasado perfecto. Este carrito negro daría una vuelta en U, como puedes notar. Si la idea estuviera en presente perfecto progresivo, la trasladamos al pasado perfecto progresivo. Si estuviera en el pasado perfecto progresivo, nos mantenemos en este tiempo. Nota como el carrito azul daría vuelta en U también. Si la idea estuviera en futuro simple, tendríamos que trasladar la idea al condicional, reemplazando will por good. Y me dirás, pero también hay un futuro con be going to. Tranquilo, aquí te lo comento.
Solo tienes que hacer que la parte del verbo to be, conformada por am, is o are, se migre al pasado con was y were, según el nombre personal que corresponda. Obviamente, para el verbo to be se sigue la misma regla del backshift. Por ejemplo, en nuestro ejemplo inicial, si Bob decía I'm happy, tendríamos que reportar he was happy. Si la frase la decía en el pasado, por ejemplo, I was happy, tendríamos que reportar he had been happy. Y me dirás, oye, tranquilo viejo, ¿eso es todo lo que hay que saber? Te recuerdo que la estructura básica de una idea con verbos de acción está compuesta por sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Y a modo de mnemotecnia, decíamos que la posición del auxiliar que afecta al verbo la podríamos reemplazar por uno de estos verbos modales. Estos los podemos seccionar en presente y pasado y a su vez observar por cuál se tendría que reemplazar cuando se realice el reporte. Por ejemplo, can se reemplazaría por could. Así, may podría reemplazarse por might si se trata de posibilidad o por could si se trata de permiso. Must se podría mantener en must o cambiar por had to. Should se mantiene en should. Así podríamos continuar para todos los verbos modales en el pasado también. Mención aparte amerita shall, que se puede reemplazar por would en el caso de futuro, pero si se trata de sugerencia se debería reemplazar por should. Asimismo, would se mantiene en would, por lo que se muestra la vuelta en u. En esa línea, quiero que notes que este símbolo en u muestra que se mantiene el verbo modal o el tiempo correspondiente de la frase a ser reportada. Diremos que este símbolo significa que se mantiene el mismo tiempo verbal. Por ejemplo, cuando se reporta algo que sigue ocurriendo, y lo incluimos en los verbos modales como casos especiales. Asimismo, para los verbos de acción y los 12 tiempos también hay vueltas en u cuando se reporta una idea que sigue ocurriendo, que sería una excepción. Agreguemos los símbolos en u. Observa, 3, 2, 1 y ¡boom! Recuerda que estas vueltas en U pequeñas se tratan de casos especiales y notarás el contexto para no realizar el cambio en el tiempo verbal a reportar. Ahora sí, ya puedes estar más tranquilo. No olvides de ver el video 5 sobre verbos modales. Aquí te pido que tomes una captura, por favor. Preparado, listo y ¡chics! Veamos tell versus say para estos casos. En declaraciones, cuando Bob le dice algo a alguien, se utiliza say o tell según nuestros propósitos. Say se centra en quién lo dijo, no revela a quién se lo dijo. Tell, por el contrario, se centra en quién recibe el mensaje y lo hace notar. Representemos en esta imagen quién dijo y a quién se lo dijo. Entonces diremos, Bob dijo que, o lo que es lo mismo, el pronombre personal, quien haya dicho algo, dijo que, y ese que va entre paréntesis porque en inglés se puede omitir. Entonces identificamos a la persona que dijo la idea y simplemente agregamos el pasado de say, que es said, y that, que puede o no omitirse. Asimismo, la continuación, que es la frase a reportar, tiene que tener en cuenta los 4 puntos que ya hicimos una captura de pantalla y la puedes consultar. En el caso de tell, diremos por ejemplo, Bob me dijo que, Bob nos dijo que, Bob le dijo que. Sin meternos en temas técnicos, diremos que la persona quien haya dicho algo dijo a quien se lo haya dicho que, y de igual manera ese que se puede omitir en inglés. Entonces, identificamos a la persona que dijo la idea y simplemente agregamos el pasado de tell, que es told, continúa el pronombre objeto y that, que puede o no omitirse. Asimismo, siempre ten en cuenta que la frase a reportar tiene que tener en cuenta los 4 puntos que ya hicimos una captura de pantalla. Y si me preguntas si con said se puede citar a la persona a quien se le dijo la idea, te diré que sí, pero se requiere de una estructura algo especial. Manteniendo los pronombres personales seguidos de said y that, recuerda agregar to y por ejemplo agreguemos el pronombre objeto me. Te lo resalto para que lo tengas en cuenta. Así como hemos utilizado say y tell, se utilizará el pasado de ask, pero es un pasado para el caso de preguntas. Si deseas mayor información sobre los tipos de pronombres, no te olvides de volver a ver el video 6 de la serie en este canal. Aquí es donde te pido que realices una captura para que lo tengas como referencia. Vamos, toma la captura en 3, 2, 1 y ¡chics!
Veamos los cambios posibles. En caso de los pronombres tenemos que tener en cuenta los cambios en pronombres personales, pronombres objeto y adjetivos posesivos. Veamos estos ejemplos sencillos. Presta atención a los cambios. ¿Notaste el cambio de la primera persona por la tercera persona porque Bob dijo la idea? Así también nota los cambios por I o we según el nombre indicado en la idea a reportarse. Lo mismo sucede con los cambios de we y they y en la tercera persona que no cambiaría. Aquí te dejo los pronombres personales que cambian y los que no. En los pronombres objetos también tienen que realizar los cambios. Eso casi resulta intuitivo siguiendo los casos vistos en los pronombres personales. También te dejo los pronombres objetos que estarían cambiando y los que no. En los adjetivos posesivos resulta clave cambiar, por ejemplo, my por his, al referirse al nombre de quien te dijo la expresión y tú la estarías reportando. De igual manera, your por my o our por their. Te dejo la referencia de cambios en adjetivos posesivos para que los tengas en cuenta. De todas maneras, esto notarás que con la práctica resulta bastante intuitivo, pero te recomiendo tomar una captura. Por favor, tómala en 3, 2, 1 y ¡chix! En el caso de tiempo y lugar, tengamos en cuenta lo siguiente. Veamos este ejemplo de cómo citar el tiempo en la manera directa. Podemos decir, he said, I'm happy now. Lo que podemos decir al reportar es, he said he was happy then. Note el cambio de now por then. El cambio en el tiempo presente al pasado lo doy por descontado. ¿Viste el cambio del verbo to be, verdad? Am por was, ¿cierto? Veamos el ejemplo de cómo citar el lugar. En el siguiente ejemplo, note el cambio de this por that. En esta tabla veremos cómo la frase considerada directa debe incluir en su forma reportada el tiempo y el lugar. Es más, para que el tiempo las puedas aprender de una mejor manera, la ordené en presente, pasado y futuro. Nota qué palabras tienes que cambiar en el presente en el discurso directo. Lo mismo pasa para el pasado y el futuro. En el caso del lugar, los ejemplos más clásicos son there por here, that por this y those por these. Toma una captura para que puedas tenerlos como referencia. Esto no lo encontrarás en este orden en otros lugares. Toma la captura en 3, 2, 1 y ¡chix! Veamos en las declaraciones. Enfaticemos sobre todo los detalles para que los tengas en cuenta. Veamos primero los pasos 1 y 2 relacionados a identificar el pronombre de referencia y expresar en el tiempo verbal adecuado. Sobre el primer punto te resalto la frase directa tendrá una forma de identificar a la persona que menciona la expresión al inicio o al final. Aquí podremos resaltar el caso especial de said, que cita el pronombre objeto. Estas formas fácilmente se pueden escribir prácticamente trasladando desde la frase directa y optando por incluir that antes de la frase reportada, si es que así lo prefieres. Ahora, veamos cómo expresar en el tiempo verbal adecuado y considerando que ya se tiene el conocimiento de incluir lo visto en el punto 1. Como la frase a reportar, tenemos 6 ejemplos que son nuestra cartilla que hemos revisado y podemos rápidamente escribirlas como manda cada carrito según la ruta que se debe seguir. Nota que se incluyen ejemplos de verbos modales también. Asimismo, observa que se ha considerado la conversión según lo indica el punto 3 sobre los pronombres posesivos de utilizar los correctos al realizar la transformación. En estas declaraciones, recuerda el punto 4 sobre los cambios en tiempo y lugar que habíamos visto. Toma la captura en 3, 2, 1 y ¡chis! Aquí quiero hacerte mención que no te asusten las preguntas tipo sobre este tema. Tienen trampa más que buscar testear cuánto sabes de inglés. Rápidamente te puedes dar cuenta de la respuesta correcta para cada una de las frases. En la primera pregunta, la alternativa A y B tienen un error conceptual de utilizar pronombres objetos luego de said. De igual manera, en la alternativa C no se trasladó al pasado perfecto. Recordemos que podría mantenerse el pasado simple, pero al no haber mayor contexto en la pregunta sobre si la acción continúa mientras se reporta, se opta por la respuesta tradicional con pasado perfecto. En la segunda pregunta, la alternativa A comete el error conceptual previamente mencionado con said. Asimismo, la partícula to entre told y us hace que estas no sean las respuestas correctas. De todas maneras, recuerda cómo viajan los carritos en el primer caso desde el pasado simple al pasado perfecto. En el segundo caso, recuerda que must y have to podrían ser correctas sin necesidad de utilizar la opción de la vuelta en U dado el contexto.
En este caso, had to fue la respuesta correcta por descarte. Veamos nuestra aplicación de preguntas. Recuerda que tenemos las WH question y las Yes No question. Veamos para el primer caso estos casos ilustrativos en los que se cambia a afirmaciones trasladando en los tiempos verbales correspondientes. Observa cómo las palabras preguntas siguen a la expresión él preguntó o quien haya realizado la pregunta para luego identificar al pronombre personal y utilizar la expresión en el tiempo gramatical que le corresponde. Si en el primer caso fue en el pasado simple, se utilizará el pasado perfecto. Analiza los demás casos. En el caso del yes no question se sigue el mismo patrón utilizando if o whether. Luego de la expresión él preguntó o quien haya realizado la pregunta y el mismo trabajo de identificación que en una declaración. No hay mayor ciencia. Aquí te pido por favor que tomes la captura en 3, 2, 1 y ¡chiquis! Veamos los verbos informativos. Veamos cuando Bob hace una solicitud, instrucción o consejo. Aquí te dejo ejemplos que vimos y utilizamos estos verbos que pueden citar estas expresiones para reportar. Ten en cuenta que siempre se deben considerar los 4 pasos que hemos visto. Entonces analicemos las siguientes estructuras. Por ejemplo, ¿puedes sostener esto por mí, por favor? ¿Quieres que te ayude? ¿Por qué no lo comprobamos con Joel? Y la forma de reportar sería: me pidió que lo sostuviera, se ofreció a ayudarme, sugirió consultar con Joel. Aquí quiero que consumas estructuras. Nota que en los dos primeros casos se utiliza el verbo en infinitivo y en la última en gerundio. Esto lo vimos en el video 13. Te sugiero que lo vayas a ver. En realidad debes seguir el orden de la serie para sacarle el máximo provecho a este canal. Bueno, como puedes notar, la forma de reportar es utilizando la persona, la palabra seleccionada, que no es más que las que están resaltadas con rojo aquí, el pronombre objeto de corresponder y el verbo en su forma infinitiva o gerundio según lo permita la palabra seleccionada. Todo puede estar seguido de un complemento. Veamos para estos 5 ejemplos cómo lo podríamos hacer. Y me dirás, pero solo me has dado ejemplos de formas positivas. Ya parece la escuela donde asisto o asistía y no me enseñaban todos los casos. Aquí también te dejo los casos negativos. Nota que es lo mismo, solo que se incluye la negación not y la partícula to antes del verbo. La forma del verbo en infinitivo o gerundio, según corresponda, por lo general lo que causa problemas será la forma en gerundio. Aquí te dejo 3 ejemplos de los verbos más conocidos. Nota que la forma a ser reportada resultaría ser bastante útil más que la forma directa para decir, por ejemplo, admitió haber roto la ventana, se disculpó por no haberme contestado antes, sugirió que tomemos un descanso. Toma la captura para que no pierdas la referencia. Tómala en 3, 2, 1 y ¡chiquis! Finalmente te dejo 3 curiosidades avanzadas para que los tengas muy en cuenta. En películas encontrarás muchos reportes. No se trata de nueva gramática, como las frases en gerundio que vimos, así como las frases con verbos infinitivos. Te recomiendo utilizar tus conocimientos de reported speech para interiorizar más rápido estas estructuras. Si dominas estas estructuras, mejorarás muchísimo. Luego, no digas que la gramática no sirve. Es casi imposible en estos temas y niveles simular el proceso como aprenden los niños sin perder demasiado tiempo sin la gramática. 2. Si dominas el backshift, tendrás el 90% de este tema resuelto. Si ya tienes la captura de pantalla que te solicité que hicieras, esta representación visual hará tangible tu mapa mental para realizar los cambios en los auxiliares y verbos. No olvides de los pronombres personales, pronombres objeto y adjetivos posesivos. Recuerda tener en cuenta los cambios de tiempo y lugar. Por último, hay maneras informales de citar expresiones, utilizando I was like, he was like, they were like y we were like, etc. Es decir, el verbo to be en pasado con el pronombre personal y like, podemos citar una frase. En este caso de la primera persona estarías diciendo lo que pensabas en esta situación. Te dejo ejemplos de frases para que las tengas de referencia. Repetirlas resulta trivial porque no es un video para que practiques listening, sino para que fijes estos conceptos gramaticales de manera sencilla. Toma la captura, preparado, listo y ¡chics!
Y el guardián, no le quitaste nada de vida, tienes que ver los videos siguiendo el orden para poder vencerlo. Recuerda que este guardián es la falta de planificación cuando quieres aprender inglés. Muestra ser un guerrero digno. Mira los videos en orden, apartando un tiempo. Recuerda que aquí encontrarás un curso con una serie de videos de manera ordenada y estructurada. Déjame comentarios y nos vemos pronto en el próximo video.